Buenas noches. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias a ti que te has comprometido con el Señor primeramente a tomar este maravilloso curso. Estamos en la lección número 31, la segunda parte, aunque nuestro curso nos dice primera lección de esta segunda parte. Como te darás cuenta, hoy es una clase muy importante. Es una clase tan interesante que nos ha obligado a estudiar y a leer historia, a recordar las clases de geografía, las clases de historia, las clases de sociedades, políticas, imperios, etcétera, etcétera. Pero todo esto confluye de una manera tan increíble con respecto a la palabra de Dios que sin duda hoy estamos empezando a tambor batiente. Así que nuestra clase es muy interesante, va a ser muy importante que tomes tus notas y yo te diría que tomaras un cuaderno, una pluma y empezaras a escribir porque vamos a hablar, hoy me voy a ir más rápido que otras veces porque si no, no nos va a dar tiempo, hay mucha información, pero lo interesante de este periodo que es el periodo intertestamentario, lo importante y lo interesante de esta clase es que nos va a dar el acceso a considerar a Dios desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista humano, desde la dimensión humana y cómo la historia se va desarrollando, se va entretejiendo, que sin duda al final de la clase lo que tú y yo vamos a entender es la mano poderosa de Dios en medio de la historia, no siendo partícipe de la historia, sino en realidad haciendo la historia. Y eso es lo interesante de una clase como esta. En otras ocasiones he hablado acerca del periodo intertestamentario, el cual termina justamente con el profeta Malaquías, ¿cierto? Después de Malaquías, la siguiente hoja, tu Biblia registra el Evangelio de Mateo. Pero entre la última hoja de Malaquías y la primera hoja de Mateo hay una brecha, hay un espacio de tiempo de aproximadamente 445 años. Recuerda que no metemos las manos al fuego por las fechas. Lo interesante y lo importante es que tengamos una idea clara de las cosas. Así que en esa cosmovisión, tú y yo vamos a revisar cómo toda esta historia va confluyendo, pero no puedes dejar a un lado a Dios, no puedes quitar a Dios de toda la ecuación porque Él es el que crea toda la historia. Y sin duda, este periodo tiene varias perspectivas. La primera de ellas es que en realidad el periodo intertestamentario es un compás de espera. Es un compás de espera en donde siempre platico esta historia que me parece muy interesante. Recuerdo cuando inició la guerra de Kuwait, cuando fue la invasión de los aliados junto con Estados Unidos allá a Irak, recuerdo que por ahí de las 8 o 9 de la noche se dijo que en ese momento ya se había activado la guerra y de un momento a otro iba a empezar las bombas y todo lo demás. Así es que toda la gente en CNN, toda la gente en la televisión, estábamos ahí viendo y había un silencio fantasmagórico, un silencio brutal que esa calma o esa lenta espera era en realidad el espacio donde los tambores de la guerra empezarían a sonar para que en algún momento determinado cruzara los cielos la primer bomba. Y después de allí se desatara esa famosa tormenta del desierto, que seguramente ustedes fueron testigos también. Y ese compás de espera era algo que presagiaba la guerra. Y me parece que el periodo intertestamentario en la Biblia
es exactamente igual. Es un compás de espera. Un compás de espera porque el Antiguo Testamento, como te recordarás, termina con una sentencia de parte de Dios muy fuerte, en donde Dios anuncia la llegada de el profeta Elías y viene acompañado ese día con algo que la Biblia le llama en Malaquías el día grande y terrible de Jehová. Así que lo siguiente, después de que Dios guarda silencio, que lo hace por 450 años, no quiere decir que Dios estuvo abstraído de este universo y se fue a otro. No porque él haya guardado silencio para con su pueblo, signifique que Dios no estaría en medio de la historia humana o que la historia humana se hubiera detenido. La historia humana continuó su evolución y Dios está en medio de toda esa evolución. Así que lo interesante es ver cómo a lo largo de la historia podemos observar a Dios actuando puntualmente. Por un lado, tiene un compás de espera con respecto a su pueblo, pero por otro lado, tiene una acción directa con todas las cosas que suceden en la historia del hombre por lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir al término de este periodo intertestamentario será lo que ha sido profetizado, anunciado desde Génesis 3. Cuando el Señor mencionó en Génesis 3 el llamado protoevangelio, Él anunció que alguien vendría y que ese drama de la redención, que ese plan redentor de Dios para su pueblo iba a tener lugar en donde Él visitaría este mundo, esta dimensión de manera física entre nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento son señales, son flechas que apuntan a este gran momento de la historia. ¿Cómo no, pues, poder entender esos tambores que presagian, por un lado, un juicio para el que se dice hasta ahora pueblo de Dios, y por otro lado, tambores que anuncian un mensaje de paz a aquellos, como lo definen esos pastores que exclamaban, ¿verdad? Cuando los ángeles se desaparecieron a los pastores, el mensaje es, ¿quién me lo recuerda? Porque lo has oído en Navidad, siempre. ¿Qué dice? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres ¿de qué? Buena voluntad. De buena voluntad. Así no dice. ¿Mande? Bueno. Bueno, Dice así es como buena lo voluntad recordamos en para con Navidad. los hombres. Ok. No dice hombres de buena voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado, para el pueblo al que se dice pueblo de Dios, Dios lo va a meter en disciplina. Dios trae un juicio e inicia un juicio. Por otro lado, para ciertos hombres hay una buena intención. ¿Quiénes son esos hombres? Son los que están encubiertos en el mensaje de Mateo del ángel a José y a María, ¿verdad? Que él tendrá un hijo, le dice a José, no temas tomar a tu mujer como tu esposa, ¿verdad? Y a ese niño que ella está esperando, le pondrás su nombre, ¿cómo? Emmanuel. No, Jesús. Jesús. Sí. Y dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese su pueblo es lo mismo que el mensaje de los ángeles a esos hombres, ¿verdad? A esa buena voluntad para ciertos hombres. ¿Te das cuenta? Entonces,
vemos dos perspectivas que acompañan a ese término del antiguo o del periodo intertestamentario, perdóname. Con esas perspectivas, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué ocurrió en ese periodo intertestamentario? ¿Dónde estaba Dios en la ecuación? ¿Qué tiene que ver la historia del hombre con respecto a la historia de Dios y la redención? Para eso tenemos que revisar la historia y vamos a entretejer todos los elementos que confluyen la historia humana, pero que van a ser la base para los eventos que inician cuando un joven en el desierto comienza a gritar, voz que clama en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y bautícense, dice este joven. Ahí es cuando Dios deja de guardar silencio y entonces vuelve a entrar en escena. Dios vuelve a levantar un profeta y este profeta vuelve a anunciar un mensaje de Dios. Cuando termina el Antiguo Testamento, hay un imperio que está gobernando al mundo entonces conocido. ¿Cuál es ese imperio, Rafa? El Imperio Romano. No. Cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el periodo Sirio. intertestamentario, ¿qué imperio gobierna, Grace? O no sé si pregunté bien. Tal vez no, Grace. ¿Dónde nos quedamos en Babilonia? Bueno, sí, pero Pati. Imperio persa. El imperio medo-persa. El persa. Los persas luego se convierten en el imperio medo-persa, ¿verdad? Pero vamos a atender como líneas. Entonces, si puedes hacer líneas de tiempo, eso te va a ayudar mucho. Yo tengo una pequeña línea de tiempo, tal vez no se ve. A ver, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Mire, ahí está mi línea de tiempo. Bueno, Pati nos hizo favor de enviar un documento al grupo que me parece muy interesante, así que si te puedes apoyar en esa línea de tiempo que hizo Pati, ideal. Por cierto, muchísimas gracias, Pati, porque me parece que es un documento bastante interesante. ¿Sale? Muy bien. Si lo quieres sacar, tómalo y ahí nos vamos a ir basando también. Pero bueno, una línea de tiempo y el imperio persa es el que está gobernando. Ese imperio medo-persa posteriormente es conquistado por otro imperio. ¿Cuál es ese otro imperio, Lulú? El imperio griego. El imperio griego. Después ese imperio griego da lugar ¿a cuál imperio, Tony? Romano. Al imperio romano, ¿verdad? Así que estos tres imperios son los que se confluyen prácticamente el final del Antiguo Testamento con el imperio persa, luego vienen los griegos, luego vienen los romanos. Cuando empieza el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, el imperio romano es el que tiene la hegemonía mundial. Ese imperio romano va a continuar para dar pie a otro imperio. ¿Cuál es ese, Anita? Es que ese imperio romano se divide en dos, en el imperio romano de Occidente, que es y el imperio romano de Oriente. En este caso, el de Occidente es donde pertenece la Iglesia Católica. Ok, pero después da lugar a otro imperio, que es el imperio otomano. Sí, pero ese fue nada más la parte de Bizancio. Ok, y ese continuó hasta que después la historia se desenvuelve o se termina cuando esos reinos o esos imperios se convirtieron en reinos, ¿cierto? Lo cual después dio lugar a países, ¿no?
Bueno, más o menos esa es la historia. Nos regresamos, por favor. Cuando estamos en el imperio medo-persa, estamos hablando del 445 antes de Cristo. ¿Vale? Y en este periodo, bueno, esta es la reconstrucción del templo con Esdras y Nehemías. Ya hemos visto la historia donde se puso el muro, se construyó la ciudad, se reconstruyó más bien la ciudad, el templo volvió otra vez a estar en funciones y resulta que la debacle espiritual que traía desde 400, 500 años atrás el pueblo de Dios, no fue suficiente las dos cautividades. El pueblo de Dios nunca terminó de quitarse ese óxido. Así que Dios termina el Antiguo Testamento y de allí empieza el periodo intertestamentario. El imperio medo-persa fue invadido más o menos en el 331. Tú lo viste en tu estudio, ¿no es cierto? En el 331 antes de Cristo, ¿verdad? Había un hombre llamado Felipe Macedonio. ¿Te acuerdas? Y él dio pie al imperio griego. Él tenía un hijo que es el famoso, ¿quién me dice? Alejandro el Grande. Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Qué edad tenía, nena? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía? 22 años. 24 años. Era un jovencito, ¿verdad? Era un jovencito. Sin embargo, él tenía un buen maestro, ¿no? De hecho, nuestro estudio nos dice de la gran influencia que estos filósofos y pensadores griegos tuvieron hacia Alejandro. La historia nos dice que él era discípulo de ¿quién? ¿Quién me dice? Aristóteles. Discípulo de Aristóteles, que a su vez era discípulo de ¿quién? Platón. De Platón. De Platón, quien a su vez era discípulo de Sócrates. Bien, así que Sócrates, Platón, Aristóteles y su discípulo más, pues sí, era el de mayor importancia, pues era el hijo del mero mero, ¿verdad? Entonces, este mero mero era Alejandro Magno. Sin embargo, la influencia que Aristóteles ejerció sobre este muchacho fue muy, muy fuerte. Esta influencia era, ¿por qué? Es decir, ¿cuál era ese tipo de influencia que ejerció Aristóteles sobre Alejandro Magno? ¿Qué me dice? Quería unificar la cultura. ¿Ok? Quería unificar la cultura, pero no solamente la cultura. La lengua. Sí, el idioma. La lengua, la filosofía. Ok, él decía que buscaba una unidad, ¿cierto? Una unidad en todos los aspectos, que tuviera una unificación, todas las ramas del conocimiento, ¿verdad? Pasando por la medicina, por la biología, por la historia, por la cultura. Y entonces, todo este movimiento, ¿cómo se le llamó, Tony? Helénico. El movimiento helénico o el movimiento helenista, ¿verdad? Eso me gusta, que están truchitas. Muy bien, este movimiento helenista fue en realidad una cruzada, ¿verdad? Una cruzada, la cual, dice nuestro estudio, decía que Alejandro Magno iba acompañado por dos tipos de ejércitos, ¿cierto? ¿Cuáles eran unos, Anita? ¿Y cuáles eran los otros? Pues era el militar y como que el científico. Unos eran un ejército militar y el otro alquimistas, ¿no? Eran científicos, biólogos, médicos, pero también había gente que absorbía la cultura. ¿Qué es lo que iban haciendo? Conforme iban conquistando los reinos, iban extrayendo toda la cultura
de todos esos pueblos y todos esos informes los llevaban a Aristóteles, ¿cierto? Todos esos informes le llegaban de primera mano a Aristóteles. A cambio, ¿qué hacía el Imperio griego? Es decir, la parte militar, ¿qué hacía? Angie. Angie me ha hablado, pero ahora le toca a Angie. Bueno, Venga, Angie. Ay, disculpe, pastor, es que tengo la casa llena y tengo que callar. Ok, está bien. Nena. no. ¿No? Marta, No, no te preocupes. No. Soco. No, Ahora. no recuerdo, Julián. no recuerdo. Está bien. Julián. A ver, otra vez dime la pregunta. Sí. Cuando el Imperio griego, o sea, por un lado, absorbían toda la cultura, toda la información. Y por otro lado, el ejército lo que hacía era destrozar, erradicar toda la cultura y transculturizar a todos estos pueblos. Entonces, les inyectaban escritura, idioma, costumbres, religión, es decir, incorporaban sus nuevos dioses a esos pueblos. ¿Cierto, Anita? Sí. Perdón. Fíjate que no, yo creo que Alejandro Magno sí quiso unificar los territorios que conquistaba, pero sin embargo como que permitía que cada región tuviera su propia religión. Por eso los judíos pudieron tener su religión. Lo que sí es que poco a poco se fue aculturizando, o sea, no era una imposición, por ejemplo, como lo que hizo otros gobernantes posteriores, en donde que bajo edicto obligaban a la población a culturizarse y a tomar sus dioses. En este caso no, o sea, como que era un poco más abierto y sí les permitía. Sin embargo, era muchísima la influencia griega, sobre todo en la cuestión que dices del idioma. No era tanto la religiosa, más bien era como la cuestión, bueno, creo yo, era la cuestión cultural. Lo que, yo entiendo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que ese énfasis, no sé si era una moda, no sé si era una nueva ola, y no sé si todo el mundo se sintió cautivado por ese imperio griego que empezaron a adoptar las costumbres. Me parece que sí había cierta imposición. ¿Por qué? Porque uno de los pueblos que se rebeló contra esa imposición fue justamente el pueblo judío, ¿no? Entonces, te digo, no sé si es una imposición a modo o de moda, o que todo el mundo decía, bueno, pues ahora vamos a adoptar las cosas del imperio, ¿verdad? Porque fue una suma de factores toda la historia. Por ejemplo, la arquitectura y la forma de construcción de los griegos no viene de los griegos, sino viene desde los egipcios. Entonces, la manera como construían fue como pasando de imperio a otro imperio, y todos los imperios iban absorbiendo lo mejor del anterior y lo adoptaban, lo enriquecían, y con eso como se configuraban de alguna forma. Pati, ¿querías decir algo? Sí, que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Anita. Digamos que el helenismo al inicio sí respetaba la religión de los pueblos que iba sometiendo. En el caso de los judíos incluso se tradujo el Antiguo Testamento al griego, que también es una de las cosas importantes que ponen en los escritos como antecedente para que Cristo viniera. Algo importante fue que se tradujo el Antiguo Testamento al griego, que fue la famosa Septuaginta. Porque si hubiera sido simplemente llegar y aniquilar como los españoles de México que llegaron y aniquilaron,
pues hubieran destrozado la Biblia desde Alejandro. Pero no fue así, fue algo gradual, porque estamos hablando de muchos años. Entonces, efectivamente, con el paso de los años, fue tanta la influencia de los griegos que, bueno, ya se fueron aculturizando a esa forma de ser. Pero el helenismo sí respetaba la religión de los pueblos conquistados, al menos en sus inicios. Perdón, es que también o sea, el helenismo fue muy, pues muy seductor para las nobles regiones, o sea, era era de élite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los judíos empezaron a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, incluso hay relatos en el Antiguo Testamento, perdón, en el libro de los Macabeos, que ellos pretendían hasta operarse para quitarse la circuncisión. No sé cómo podían hacer eso, pero ellos escondían su identidad judía, precisamente. Entonces, yo creo que, como dice Pati, es cierto, fue gradual. En el momento que estuvo Alejandro Magno, por eso tuvo tanto éxito bueno, él tuvo tanto éxito porque no fue tan impuesto, eso creo. Sí, yo estoy de acuerdo. Me gustaría verlo de esa manera un poquito romántica, la influencia, ¿verdad?, de los griegos o de Alejandro Magno sobre muchos pueblos. Sin embargo, también es cierto que esa ola helenística, en cierta forma, también fue impositiva. Y fue impositiva porque lo que tú y yo podemos estudiar, y por ejemplo nos da cita el libro de los Macabeos, nos da cita de la reacción del pueblo judío a esa transculturización. Yo entiendo, y sí me queda claro, la moda es así. O sea, cuando todo mundo adoptaba esta nueva cultura, bueno, pues todo el mundo quería sentirse de moda. Y quizá algunas cosas, por eso habla de esa renuncia de costumbres del propio pueblo. Y lo vamos a ver de esta manera porque cuando llegamos al punto de la historia en donde muere Alejandro Magno, que por cierto muere muy joven, muere que a los 30 y qué? 38 o 39. 33. 33. O sea, en el 190 a ver dónde estoy, en el 194, ¿no? O 198, perdón. No, perdóname. 327. 327. El 327 muere. Muere en Babilonia. Muere en el entonces su 323. Bueno, no te preocupes. Ya acuérdate, no metemos las manos al fuego por las fechas. Años más, años menos, no pasa nada. Él muere, su reino es dividido entre sus generales, de los cuales vimos en nuestro video que hay dos grandes, digamos, familias, ¿no? Que son, por un lado, ¿cómo se llaman? Ptolomeo. Los Ptolomeos. Y por otro lado, los Seleucida. Seleucidas. ¿Sale? Ahora, después me parece que la dinastía que más fuerza tuvo fue la de los Ptolomeos, ¿cierto? Sí. Y ellos, ¿por qué la historia como que se centra en los Ptolomeos? Porque los Seleucidas estaban en Asia, ¿cierto? Y Se por quedaron otro en lado, Babilonia. los Ptolomeos gobernaban Palestina y Egipto. Y Egipto, exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí como que la historia se va sesgando y se va enfocando, acuérdate, en la tierra de Palestina, que al final del día eso es lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque entender esta parte de la historia nos va a permitir entender lo que viene adelante. Entonces, en el 198, tú lo leíste en tu estudio, en el 198 antes de Cristo, ¿verdad? Surgió un Ptolomeo. ¿Cómo se llamaba? Antíoco. Antíoco. ¿Antíoco qué?
Es que fue hijo Tercero. de Seleuco. No Antíoco fue- III. Sí, A ver, no, uno por uno. de los Anita, Ptolomeos son perdona. otra cosa. Adelante, Anita. Anita, tu micrófono. Hubo dos dinastías, la de los Ptolomeos, que bien dijiste, que gobernaban la parte de Egipto y de Palestina, y por otro lado Seleuco luchó contra otros generales y se quedó con la parte que era de Siria y Asia. Babilonia. Ajá, esa Ujú. parte. Entonces, ellos siempre estuvieron como que en guerras y como que a veces en alianzas y todo eso, y terminó imponiéndose, pero ya no Seleuco, sino el hijo, que fue Antíoco, y quien Antíoco creó, III. exacto, y quien creó realmente el imperio seleucida fue Antíoco, cuando gobernó, cuando invadió a Ptolomeo en Egipto. ¿Ok? Entonces, allí es donde el control prácticamente se queda como un control seleucida, ¿cierto? Ahora esto va a ser, sé que son muchos datos, pero todo esto va a confluir en algo, fíjate. Así que la historia continúa y este Antíoco en el 175, ya llegamos al 175 y tu estudio marcaba que ahora Antíoco, pero otro Antíoco, ya no el tercero, sino este Antíoco, ¿qué? Epifanes. Epífanes. Cuarto. Epífanes. Exactamente. Ahora, este Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Si había alguien loco, si había alguien loco, era este, ¿cierto? De hecho, Sí, le le llamaban decía. así, ¿no? Ajá. Le llamaban el rey loco, ¿no? ¿Te acuerdas? Que eso lo decía Sí. nuestro estudio. Y por otro lado, se llamaba Antíoco Epífanes por la famosa expresión que significa epifanía. Ajá. ¿Cuál era? Manifestación, algo, de Dios. manifestación, manifestado. Dios manifiesto, Dios decía, ¿no? Ah, exacto. Dios Ajá. manifiesto. Entonces, porque epifanía es una manifestación. ¿Qué tiene que ver esto? Por un lado, quiero rescatar algunas cosas. El movimiento helenístico transculturizó, pero mucho del conocimiento, la base fue el idioma y la escritura. El idioma griego, la escritura en griego, fue una parte muy importante que yo diría ayudó mucho a lo que vamos a ver más adelante. Como Patti ya lo había dicho, fue tan importante el idioma griego que la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y desde luego que el Nuevo Testamento también se acuñó en griego. Entonces, ese es un buen dato que puede ayudar. El segundo dato que puede ayudar es que ese movimiento de unidad, ese movimiento de tener un sistema interactivo entre todas las partes del conocimiento, ayudó. ¿A qué ayuda? Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque es cuando empezamos a entretejer la historia y lo que tiene que ver con Dios. Pero todo eso ayuda a la reacción de un pueblo que no está de acuerdo con esto. Entonces, ese es otro dato que tienes que anotar. Un dato más que estamos viendo es que hay se viene desarrollando un rey o un reinado a partir de un hombre extraño, complicado en su conducta, como lo es Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, que le llamaban el loco, tiene que ver algo con la propia historia bíblica, ¿cierto? Porque este hombre tiene varias cosas. Por un lado, este hombre ejerce cierto poder, cierta influencia, y él propone y trata de que el helenismo también se empiece a dar en el pueblo judío, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa?
allí empieza a haber cierta disidencia. Esa disidencia, ¿verdad? Recuerdo que, no sé si recuerdas, pero en el video el doctor Sproul menciona que esos disidentes que estaban reacios a cambiar o a dejar sus convicciones con las cuales han crecido y han conservado, decía él que ellos eran los puritanos de entonces, ¿verdad? Los puritanos en la Reforma son estos disidentes en esta época en contra del embate que están sufriendo por parte de Antíoco Epífanes. Ellos son los que dan pie a las escuelas de fariseos. A las escuelas de los esenios son los que vienen a dar esa influencia. Pero se empieza a gestar un movimiento en contra. Ese movimiento en contra va a dar pie a grupos paramilitares que van a empezar a hacer una guerra de guerrillas en contra de ese sistema que está tratando a través de la mano de Antíoco Epífanes de inyectarlo en el pueblo hebreo. Ellos empiezan a reaccionar y tan reaccionan es que cuando nos damos cuenta que este Antíoco Epífanes, el doctor Sproul lo mencionaba, similar ¿a quién? Abominación desoladora. Abominación. Ok, esa es de la que habla ¿quién? De la abominación desoladora. Daniel. El Daniel. profeta del Antiguo Testamento. Daniel. Que Esa habla abominación desoladora de la que habla Daniel. Si no estoy mal, es Daniel 7 o Daniel 9, una cosa así. Pero el doctor dice que Antíoco Epífanes era una especie de Hitler, ¿recuerdas? O sea, porque Sí. era un rey tirano. tirano. Y puesto que él apoyaba la helenización, ¿por qué crees que él apoyaba la helenización? Porque convenía a sus intereses políticos, militares. Entonces, él acuñó un crimen bastante, o un delito, ¿verdad? Que se llaman crímenes mortales, no, capitales. Capital. Que ameritaban la muerte. ¿Cuáles eran esos? Número 1, guardar Shabbat. Número 2, ¿cuál era la otra? La circuncisión. Y la circuncisión. La Circuncisión. circuncisión. Y número 3, la posesión y la De escritura. las lecturas hebreas. Entonces, los en ese libros hebreos. sentido, lo que decía Anita, me parece que obedece a eso. Cuando te están persiguiendo, pues quieres hacer todo lo posible por desaparecer, ¿verdad? Entonces, era muy fácil de identificar quién era del pueblo hebreo. Entonces, las personas que hacían, pues vamos a quitarnos este estigma, ¿no? Si tú incurrías en alguna de estas 3 condiciones, lo más seguro es que la muerte te estuviera estando esperando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Se pueden mutear, por favor? Porque tenemos ahí un perrito. Bueno, ahora, este Antíoco Epífanes tiene un rasgo importante. Hace él algo que definitivamente desata la ira del pueblo judío. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue este evento? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién dice yo? Grace. Mata un cerdo en el altar, en el templo sagrado. Bueno, en el templo sacrifica un cerdo. Como sabemos, el cerdo es un animal que no gozaba de la simpatía divina, ¿no? Pero no fue en el templo, no fue en Impuro, el templo de era. Jerusalén, fue en una ciudad llamada Modín.
era Ok, donde hacen sacrificios a Dios. ok. Sin embargo, el efecto fue tal que provocó el rechazo del pueblo judío. Y entonces surge una respuesta que son esa guerra de guerrillas, ¿verdad? Y surge un hombre judío, ¿verdad? Un caudillo llamado ¿cómo? Tony. Matatía. Matatías. Matatías, ¿con cuántos hijos? 5, 4, 5. 5 hijos. Con 5 hijos, ¿verdad? Y ellos emprenden una campaña militar en contra, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Matatías finalmente muere, ¿cierto? Por cierto, ¿tenemos cuándo murió? No lo sé. Pero murió y todo recayó, o el movimiento de insurgencia recayó en su hijo, que se llama, ¿cómo? Judas Macabeo. Judas Macabeo, ¿cierto? Sí. Judas Macabeo. Con este caudillo judío, ¿qué es lo que se logró? ¿Se logró algo? ¿Quién dice yo? Sí, una La revuelta libertad que... religiosa. A ver, Ajá. un segundo, Pati. Sí, él inició una guerra de guerrillas, en donde pudo vencer específicamente a los que estaban en el poder y logró cierta independencia. Cierta independencia, cierta logró, libertad y tolerancia, como bien acotó Julián. Una tolerancia, una independencia, una cierta paz, ¿correcto? volvieron a recibir el culto judío que estaba prohibido. Volvieron dentro de los logros, ¿verdad? Pudieron rescatar nuevamente los sacrificios. Tu La sacrificio. apertura para las ceremonias religiosas también. La apertura, exacto, del para templo. ceremonias religiosas, ¿verdad? ¿Qué más? El templo rededicado. La festividad del Hanukkah. Hanukkah. Sí, ¿En qué Hanukkah. consiste la fiesta del Hanukkah? ¿Quién me dice? Anita. Es que no fue tanto Judas Macabeo. De hecho, muere Judas Macabeo en un montón de guerrillas que hay, donde efectivamente gana muchas batallas, pero finalmente lo matan. Y entra otro de los hijos de Matatías, que es Jonathan. Y Jonathan, y después llega otro, que es Simeón. Y ese es el que logra la independencia de Judá en este caso. Y es cuando precisamente se recupera el templo, se santifica y se hace nuevamente la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces. Es en ese momento que logra la independencia y luego ya después vienen, ya se imponen los macabeos, que terminan siendo los asmoneos, que sacan a los sacerdotes del templo y empieza a haber ya un montón de cosas que no son buenas, ¿no? Y ya empiezan que los de Juan Hircano y ya sabe. Todo eso. Ahora, lo que es interesante de todo esto es que el movimiento de insurgencia en contra de ese status quo, en contra de esa helenización o transculturización, eso significaba la pérdida de las convicciones de un pueblo que guarda celosamente la palabra de Dios. El que su templo fuera violentado también es algo que no les pareció. Y el no guardar o no tener la posibilidad de guardar las fiestas fue algo que definitivamente el pueblo judío rechazó. Lo interesante de todo esto es que eso dio pie a grupos de personas que guardaron con fidelidad la palabra de Dios hasta ese momento. Sin embargo, conforme sigue avanzando la historia, llegamos al término, por un lado, el término del imperio griego, ¿cierto? Porque este imperio, el imperio griego, duró ¿hasta cuándo? El 60. Hasta el 63. Hasta el 63. Tres. Hasta el 63,
que es cuando entra en escena otro imperio que viene a destronar al imperio griego. Entonces, este es otro dato. Ese es otro dato interesante. Este nuevo imperio de la mano de, ya sabes, ¿recuerdas el video? De Pompeyo, de Julio César, ¿verdad? Inclusive ahí nos mencionaba la historia la historia narrada en esta novela de la muerte de Julio César por Shakespeare. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que nos pasaron. Finalmente, Roma vuelve a conquistar ahora a la Palestina. Y entonces viene, Palestina es conquistada ahora por Roma. En este dato, mientras por un lado termina el imperio griego y viene otro imperio, el grupo que viene guardando celosamente la palabra de Dios, quizá sea el tiempo en el que, ¿recuerdas los rollos del Mar Muerto? Sí. Este lugar que se llama Qumran. Qumran. Bueno, este lugar donde encuentran por ahí de la a la mitad del siglo XX, encuentran los rollos del Mar Muerto. Se cree que un grupo de hombres fieles, de escribas que guardaban celosamente la Biblia, a mí me parece que igual puede ser el resultado de estos hombres que guardaban celosamente la palabra de Dios, y estos esenios, bueno, se dedicaron a transcribir y a guardar y a esconder la escritura, la cual surge hasta mediados del siglo XX. Ahí es donde se descubre y resulta que se encuentra toda la escritura. Creo que hay unas pequeñas partes de Isaías que no están, pero no solamente es la Biblia, sino además otros escritos muy importantes que también se encuentran en las cuevas de Qumran. Así que este grupo que guardaba celosamente la palabra de Dios, finalmente también sucumbió. Sucumbió no solamente a ese embate, a esos momentos álgidos en su propia historia de un imperio pasando a otro imperio, por otro lado, sus reyes tiranos como fue un Antíoco Epífanes, por otro lado, agrégale que hay un silencio de parte de Dios, hay generaciones que van pasando las cuales no conocen de Dios, no han escuchado de Dios, así es que ellos se van oxidando. No podemos olvidar que el óxido que traen desde Esdras y Nehemías va carcomiendo el corazón del propio pueblo de Dios al grado que lo pierde. Es decir, la confusión sobre las cosas de Dios hacen mella en un pueblo que, si bien es cierto, guardaba con cierta libertad entre los años 140 y el 63, cuando es conquistado por Roma, si bien es cierto que gozaba de cierta libertad, es en este momento cuando ellos empiezan a crear enseñanzas que van a completar el Antiguo Testamento, la Torá, y le agregan más ritos, más ceremonias, más datos que guardar, que la Biblia o el Antiguo Testamento se convierte en realidad en una literatura adulterada, una liturgia que ya no obedece a los preceptos de los mandamientos que Dios estableció en su palabra. Y digo todo esto porque los responsables de guardar toda esa historia desembocó en grupos como los fariseos. Y los fariseos, cuando llega Juan el Bautista,
ya encuentra a un pueblo de Dios confundido, perdido, oxidado, confundido, Languidecido. languidecido, exactamente, esa es la palabra. Entonces, todo esto nos sirve, todos los elementos se van acomodando y se van juntando para ser la plataforma de la llegada del Mesías. Hasta acá vamos bien. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahorita? Tony, ¿querías decir algo? No. Bueno, pues ahora dices algo. Ay, no, todo está muy interesante. La verdad es que me gustaría que siguieras porque me interesa muchísimo saber todo esto. Bien. Lulú, tu comentario. No, es increíble realmente conocer a profundidad lo que pasó en ese periodo intertestamentario, porque así entiendes muchísimas más cosas del Nuevo Testamento. Realmente el tener esta base nos da un conocimiento más amplio de cómo estaba el pueblo de Israel en tiempos de Jesucristo. Y realmente es súper interesante el haber conocido esto, porque, bueno, yo ya lo había visto contigo en el de Cosmovisión Bíblica. Sin embargo, antes, pues ni idea tenía de todo esto. Entonces, muy, muy interesante. Gracias. Bien. Soco. Mira, la historia está muy, o sea, a mí me confunde mucho todo este estudio. Yo empecé a leerlo desde el día jueves y la verdad que me hace falta mucho leer. Y cómo se va dando la historia es muy difícil comprenderla. Ok. Grace. Pues creo que en muchísimos años es la primera vez que he estudiado tanto la historia. Ni en la primaria me podían hacer estudiar historia y usted me tiene estudiando historia. Pero es muy importante porque con lo que nos mandó Patti y todo, vamos viendo los años y como usted decía, Dios tenía un propósito en ese silencio. O sea, el pueblo a lo mejor no lo veíamos y yo decía, ¿por qué tanto tiempo los dejó? Pero no, él estaba cumpliendo su propósito. Bien. Esto es muy interesante, pero no me haga examen. Muy bien, Grace. Rafa, ¿qué piensas? O sea, a mí la verdad es que me apasiona mucho la historia, no me la sé tan bien como Anita, pero el tema es que es este contexto histórico, cultural, militar, desde la época de persa, griega, romana, otomana, te van situando en un pueblo judío que, como tú comentas, pues está oxidado, está pueblo languidecido, ¿no? Con sus tradiciones religiosas, culturales. Entonces, vas entendiendo en el contexto en el cual pues llega el Mesías, ¿no? Y me llama mucho la atención de ese puesto, estos fariseos que en un principio con el video de Sproul pues están en lo correcto, pero con el tiempo se van desviando, ¿no? Y se van haciendo religiosos. Y es con los que se enfrenta finalmente el Señor Jesús, ¿no? Entonces está padrísimo, a mí me encantó esta lección. Es más, la voy a volver a estudiar porque me encantó. Amén. Bien. Nena, tu comentario hasta ahora. Bueno, yo estoy de verdad que fascinada con esto porque normalmente, aunque yo vi se escuche con eco. ¿Ahí me oyes bien? Sí, no, yo creo que es porque Helio está muy cerca. ¿Qué mutea ¿Está muteado, Helio? Dime. Por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Ok, ahora sí. Ahora sí. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo porque, aunque yo también estuve en Cosmovisión, poder ver ese espacio que muchas veces uno pasa de Malaquías, de una vez pasa a Mateo y ni piensa lo que pasó entre medio. O sea, no, y tener este conocimiento para mí ha sido fascinante.
me ha gustado muchísimo conocer esta parte de la historia. Agradecida siempre, Abraham. Julián, gracias. Sí, yo le comentaba a Dora haciendo la clase que esto yo lo vi en Historia Universal en la secundaria. O sea, vi esto de los medos persas, los griegos, los romanos, de los imperios y las personas más significativas en esa época, ¿no? Pero le digo a Dora, pero jamás escuché algo que dijeran acerca de los judíos, ¿no? Y esto pues me viene a dar pues una sorpresa muy, muy grande, porque veo que realmente Dios, el plan de Dios preparado para que apareciera el Señor Jesús ante todas estas situaciones, pues es perfecto, ¿no? Y la verdad a mí sí también me gustó mucho este entre el antiguo y nuevo, que pues nos amplía más el conocimiento. La verdad nunca lo había estudiado algunas cosas y nunca había estudiado esto, y la verdad sí quedé muy, muy agradecido. Bien, qué bueno. Bien. Clarita, ¿qué piensas? Bueno, Abraham, sí, muy, muy interesante el estudio y viene como hilando desde el Antiguo Testamento aquello que decíamos, que el Señor siempre tiene un propósito. Y yo pensaba o sentía que era como en el Antiguo Testamento el pueblo caía y el Señor de alguna manera rescataba a alguien. No es que Matatía fuera mejor ni peor, sino que el Señor necesitaba que prevaleciera y que no se perdiera totalmente su enseñanza, ¿no? Entonces el Señor tomaba a los macabeos, tomaba al otro, rescató a los sacerdotes estos, que después los vemos en el Nuevo Testamento, pero el Señor, hilando delgadito en medio de la historia, los iba llevando y trayendo para que se cumpliera lo que se estaba. Ellos lo sabían, que estaban esperando un Mesías, pero pensaban que iba a venir en contra de los romanos. Bien, muy bien, Clarita, gracias. Anita, ¿qué piensas? Bueno, pues a mí personalmente me apasiona la historia, y este tema precisamente de esto de los imperios, la verdad es que es maravilloso, porque ahí, como bien dice Clarita, y estoy súper de acuerdo con ella, que todos los eventos concatenados llevan a lo que dijo el doctor Sproul, que era el pleroma, o sea, que era la plenitud de los tiempos, es llegar al momento de la cruz, en donde se gestó la redención, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, como tú bien dijiste, desde Génesis, ¿no? 3:16. Entonces, a lo que voy es que es fascinante ver cómo todos esos eventos concatenados te llevan ahí. Y Dios obviamente tiene el control y tiene todo bajo control. Y eso me impacta. Bien. Pati. Sí, a mí más que los hechos históricos, veo el desarrollo de la fe en Dios, en el único Dios. Cuando el pueblo de Israel se va cautivo, podría parecerse que ahí se terminó la fe judía, ¿no? Que ahí se terminó la fe en el único Dios. Sin embargo, como habíamos visto antes, Dios siempre tiene un remanente. Y Dios conoce tanto la naturaleza humana que efectivamente lo que decía con el helenismo, los dejó. Pero la fe se fue haciendo light, ¿no? Digamos como en nuestros días. Cuando vemos que todo vuelve, ¿no? Que la historia es cíclica. Porque la fe se fue relajando, de tal manera que efectivamente yo también leí lo que dijo Anita, que se ponían algunos injertos, algunas cosas para que no parecieran judíos. Pero entonces llega Antíoco y los persigue. Entonces en la persecución la fe se aviva. Y entonces los judíos dijeron, ¿cómo de que no puedo hacer sacrificios? Yo quiero hacer sacrificios. No los hacían, pero ahora los quieren hacer. No leían, pero ahora lo quieren hacer, ¿no? Porque se les dijo que no y los estaban persiguiendo. Pero Dios conoce, o sea, a Dios no se le sale nada de las manos. De tal forma que permite que vaya pasando cada acontecimiento
de tal forma que la fe en el único Dios verdadero fue permaneciendo. O sea, siempre hubo un pueblo de Dios, siempre, siempre. Yeah. Y Bien. a mí me llama la atención ver en el Nuevo Testamento cómo cuando Pablo empieza a predicar, había comunidades judías en toda Asia, hasta Roma, o sea, en todos lados había comunidades judías. Y aunque fueran muy drásticos, o aunque se hubieran desviado de la verdad y aunque hubieran añadido cosas, existían los fariseos que guardaban la ley. Y existían personas que estudiaban y que se sabían la Biblia, la ley de memoria, y que se podían juntar 5 escribas y le escribir completo el Antiguo Testamento, que a mí es algo que se me hace impresionante, que podían escribir de memoria toda la ley, que es una de las tradiciones que hacían ellos, ¿no? Entonces, Bien. ¿cómo Dios fue preservando la fe a través de todos esos años, aun cuando no había palabra de Él, y aun cuando, pues, 400 años son muchos, y a través de todos los diversos imperios, siempre hubo un pueblo de Dios. Bien. Hasta el momento que llegó Jesús. Bien, Pati, muchas gracias. Bueno, todavía no terminamos, ¿eh? Así que vamos al último estirón. Resulta ser que el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando ya tenemos todos estos elementos, falta un elemento más que también es muy interesante. Por ahí del 40, tú lo leíste y tú lo viste en el video, por ahí del 40 le surge la necesidad al imperio de establecer una práctica, o sea, a poner en Palestina una práctica que era común en los pueblos, sobre todo los pueblos que subyugaban a otros, colocaban, porque así conviene a los intereses políticos, sociales, en ese tramo de la historia, ellos colocan a reyes a modo, reyes caricaturas, títeres o vasallos. La Palestina también presenta otra característica que le es impuesta un representante o yo le diría hoy en día un franquiciatario, ¿no? En donde le dan ciertas concesiones. Él tiene que ser un rey vasallo, tiene que estar de acuerdo con el imperio, pero el imperio lo hace para que el pueblo esté una forma de control, en pocas palabras, ¿cierto? Así es que viene de todas estas herencias de los seleucidas. Después surgen, por ahí de este tiempo, surgen los idumeos, ¿cierto? Los idumeos, y ellos, bueno, el rey o su jefe de ellos, ¿quién era? Grande. Herodes el Grande. El Grande. ¿Vale? Herodes el Grande era una especie, yo me lo imagino así. Sé que para los que estamos en México, esto nos queda. Para los que no están en México van a decir, ¿y ese quién es? Pero me imagino a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, para los que no saben, o para los que no han escuchado mucho, el Gran Pillo era un hombre bueno, era un hombre que le gustaba, digo, él embelleció la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, le encantaba viajar, fue a Egipto y tiene fotografías ahí en las pirámides, y fue a Francia y le encantaba París. Yo el 19 voy a comprobar si efectivamente es como lo decía Porfirio Díaz o no. A eso voy, en realidad no voy a otra cosa, no creas. Entonces, resulta que Porfirio dijo, así como está esta calle, la quiero en mi pueblo. Y por eso en México tenemos el Paseo de la Reforma, porque él dijo, los campos elíseos me encantan y así lo quiero. Y además el que quiera construir tiene que tener estos cortes, sus fachadas, casas afrancesadas. Él usaba talco, se ponía talco en la cara y usaba guantes blancos para verse güero. No me lo imagino a él morenito con talco y que la gente dijera, ay, mira, este hombre está güero. O sea, no me lo imagino. Sin embargo, Porfirio tiene
dentro de, según mi punto de vista, tiene a favor que él hizo algunas cosas muy buenas por el país. Te digo, embelleció la Ciudad de México y en el fondo era un hombre bueno. Ferrocarriles. Los ferrocarriles. Sin embargo, bueno, ya sabes que el poder corrompe y corrompe totalmente. Entonces, al final terminó siendo un tirano. Herodes el Grande es algo parecido. Un hombre que era un rey vasallo, era un rey local, era un rey títere, era un rey a modo. Sin embargo, él también trajo muchas cosas buenas para Palestina, ¿no es cierto? Y era un gran constructor, era un tipo visionario, estaba loco, pero era visionario, ¿verdad? Entonces, esas cosas también ayudaron. Pero, ¿por qué nos interesa esta parte de Herodes? Porque cuando nace el Mesías, es esta familia herodiana la que va a estar, digamos que en la monarquía, cuando el Mesías llega y cuando viene Jesús. Entonces es otro dato más que nos interesa. ¿Por qué? Porque el rey Herodes, ¿recuerdas los eventos cuando el Señor Jesús es apresado? Todo de que va para Poncio Pilatos, regresa con Herodes, viene el Caifás y se avientan la pelotita entre Poncio Pilatos y Herodes, o sea, la casa de Herodes y todo ello. Dices, ¿por qué son así? Porque ellos son reyes a modo. ¿Por qué ya no existe el templo de Dios? ¿Por qué ya no está la gloria de Dios en ese templo? Porque la gloria de Dios ya no está en el templo, pero desde Malaquías. ¿Te das cuenta? Y ahora puedes entender cuando Jesús dice, derriben este templo, en 3 días lo edificaré. Y dice allí, pero no hablaba del templo, sino hablaba de él. Su cuerpo. Porque la gloria, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, ya no estaba en el templo, estaba en la persona de Jesús. Es decir, Dios estaba como Dios mismo en la tierra. ¿Te das cuenta? Por otro lado, encuentras la reacción del rechazo, el odio incluso, y la maquinación para su muerte por parte de los principales, de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, en contra de Jesús. Porque ellos no lo reconocen y lo rechazan? Por toda esa confusión que traen derivada de siglos de oxidación, de ese óxido que traen en su corazón, pues obviamente están en otro canal, en otra sintonía, pero esto incluso es provocado por Dios. ¿Recuerdas Marcos 4? Cuando Jesús les dice, les voy a hablar en parábolas para que ellos vean, pero no entiendan. Para que oigan, pero no escuchen. No quiero que ellos abran los ojos, se arrepientan y los perdone. ¿Por qué Jesús es así? Él está citando el pasaje de Isaías, ¿recuerdas? Sí. Isaías capítulo 6, cuando después de que Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y entonces Dios le dice, ok, vas a ir a un pueblo, pero vas a avisarles, pero no van a entender. Les vas a hablar, pero no van a escuchar, no van a ver. ¿Por qué? Porque ellos tienen endurecido su corazón. Ese corazón en el tiempo de Isaías es el mismo corazón que tiene el pueblo de Dios después de toda esta debacle, toda esta disolución espiritual de sus vidas. Entonces, cuando viene Jesús, ¿qué encuentra? Un pueblo vacío, un pueblo sin Dios, un pueblo separado, muerto espiritualmente. Pero está también un pueblo viviendo el juicio de Dios
por todos sus pecados que traen. Por eso encuentras a Jesús en una beligerancia con los fariseos. Los fariseos que no lo entienden, que tienen un imperio religioso, pero que este muchacho que viene les está quitando, se les está comiendo el mandado. Cuando en Lucas 20, ellos le dicen, ¿con qué autoridad enseñas al pueblo? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les da la pregunta, ¿Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres? ¡Ah! No sabemos. Yo tampoco les voy a decir. Y les lanza una parábola, ¿verdad? Les lanza una parábola fuertísima, la parábola de la viña. ¿Y qué dice? Ustedes, dice, los labradores matan al hijo del dueño de la viña, vaticinando su propia muerte, porque está a unos días de ser apresado y ser asesinado Jesús. Pero ellos lo matan. ¿Dónde está esa capacidad de la ley? ¿Verdad? Pero ellos sí, muy religiosos, dijeron, Poncio, mátalo tú, nosotros no podemos. La ley dice que no, pero en el corazón lo querían matar. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que encuentras en el medio ambiente cuando Jesús viene. Por otro lado, históricamente, la historia va a desarrollar un idioma, esta escritura que es el griego, que va a ser una pieza fundamental en la preservación de la palabra de Dios, no solamente hablando del Antiguo Testamento, sino del propio Nuevo Testamento, y eso va a apuntar hasta hoy en día. Porque hoy en día, gracias a la helenización, es que tú y yo podemos tener la escritura de la manera más fidedigna posible. Así que el dueño de la historia entretejió y preservó y permitió que una cultura como los griegos avasallaran y generaran, fíjate, a través de un hombre como Aristóteles, que fue usado por Dios para generar ese helenismo. Eso ayudó al final para preservar los planes y propósitos de Dios. Entender la historia, como bien lo decía Anita, Clarita, Patti, concatenadas, cómo va fluyendo todos esos elementos de la historia humana, pero que después de 21 siglos, tú y yo podemos reflexionar en retrospectiva. ¿Qué podemos decir? La historia viene siendo tejida, elaborada por Dios. Aun cuando Dios guarda silencio para con su pueblo, no lo hace para sus planes y propósitos. Así que Dios levanta un grupo insurgente en contra de Antíoco Epífanes. ¿Para qué? Para preservar su palabra, pero también para endurecer el corazón de su propio pueblo. Cuando Jesús llega, puedes entender que Él sana en sábado. Y todas las veces que le recriminaron los líderes del Sanedrín diciendo, ¿por qué tú haces esto en sábado? Es porque eso que estaban haciendo, o esa forma extrema de guardar el Antiguo Testamento, ya no era el Antiguo Testamento, sino era agregados, eran doctrinas agregadas a la ley, que la hacían por demás inútil. Por eso Jesús decía, es que eso no dice la ley, por eso yo hago esto, porque eso no dice la ley. Entonces puedes encontrar un pueblo confundidísimo. ¿Por qué? Por todo esto que viene ocurriendo a lo largo de la historia. Dios va a levantar a un imperio como son los romanos para bendición de la propia iglesia, para bendición de los propios planes de Dios. Los romanos van a venir de la mano en la siguiente etapa del pueblo de Dios, ¿verdad? Que es el cristianismo. Con esta
plataforma de conocimiento, de teoría, de historia, nos permite a ti y a mí visualizar que Dios nunca se alejó del pueblo, que estaban en disciplina, cierto, pero que la historia la fue tejiendo Dios para sentar las bases de lo que será la nueva relación, es decir, el término del viejo pacto, el inicio del nuevo pacto, la nueva forma del trato de Dios con su pueblo, toda vez que Él ha visitado este planeta. Todo lo que significó el Antiguo Testamento será la base para el Nuevo Testamento. Y la catapulta para entender y comprender la historia del Nuevo Testamento a partir del nacimiento de Jesús, la catapulta de todo ello fue el periodo intertestamentario. Por eso es muy importante. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿O vamos bien? Bueno, en ese momento es cuando yo pregunto, Marta Reyes, danos tu punto de vista y tu comentario de la clase. Me parece muy práctico y reafirma mi creencia de que nuestra fe no es una fe ciega, no es fanatismo, sino que mientras más conocemos a través de la historia, a través de, obvio, la Biblia, a través de las circunstancias de Dios, entonces más podemos creer en Él y confiar y que nuestra fe crezca. Y ese es el día de hoy, ¿no? En el 2022, sin que algunos no sabíamos toda esta historia, algunos la hemos visto desde la primaria, porque desde la primaria se ven todo. Sin embargo, el poder tener justo ese conocimiento, que se me va a olvidar tal vez dentro de media hora, es posible, pero me permite pues entender cosas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué los fariseos en qué momento se perdieron tanto, ¿no? Leí hace poquito cómo los saduceos, que eran los que no creían en la resurrección, en lugar de decir, qué barbaridad, ya nos comprobó que sí, al resucitar a Lázaro, no, al contrario, ahí fue donde dijeron, no, mejor nos echamos a los dos, ¿no? Claro. No solamente el Señor Jesús que nos está quitando toda la popularidad, sino también al otro que es el que está comprobando algo que nosotros no creemos. Que enceguecimiento, dicen los chavitos, en el sentido de no pudieron ver la gloria de Dios, solo vieron, o ni vieron, ¿no? Ni vieron. Bien. Entonces, bueno, me parece muy práctico, ¿no? Gracias. Bueno. No, hombre, gracias a ti. Elio, tu comentario. Hola, bueno, sabes, están entrando 100 litros de conocimiento en un envase de medio litro. Entonces, impactado, esto me ha enseñado, me ratifica lo que me dice mi hermana Nena acerca de lo que es esta clase. De verdad que este periodo de esos 400 años de silencio y todo el plan de Dios, qué grandioso, es tremendo, de verdad. Tengo que seguir leyendo, tengo que seguir empapándome y gracias por esta invitación. Espero poder volver. Qué bueno, Elio. Seguir. Ya ponte a estudiar porque la semana que entra hay nueva clase, nuevo video, así es que hay que echarle ganas, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, Angie, ¿puedes hablar? ¿Puedes dar tu comentario? Venga. Mi papá, déjalo ya. Pues yo primeramente me doy cuenta que me hace falta mucho estudiar. Se me hizo bien complicado, muchos datos, muchas cosas, pero yo me quedaba así un poco pensando también como Pati, porque a mí me quedó muy marcado. Yo decía, bueno, aún los que tenían las mejores intenciones
al final de cuentas se pervirtieron y transformaron algo que ni al caso, como eran los fariseos, por ejemplo. Y yo me meditaba para mí misma de que esa necesidad de un Salvador, de un Dios, que al final de cuentas esa era la unión, ¿verdad? Lo que venía ya en el Nuevo Testamento, que es la venida de Jesús, porque realmente los humanos sin el Señor, la historia te muestra que no podemos hacer nada, o sea, sin Él en nuestra vida, ni nuestras mejores intenciones terminan en algo bueno, se corrompen. Ya. Con eso me quedo. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Angie. Pues, ¿alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? Muy bien. Bueno, pues, Anita. Pues mira, yo creo que esa parte justamente del periodo intertestamentario es bien fácil irte a ella. Está en el libro de los Macabeos, incluso lo puedes leer en línea, puedes abrirlo en Google, el libro de los Macabeos, y de verdad es bien revelador. Hay muchas cosas que son bien interesantes. Y por otro lado, de ahí surgen todos estos grupos que la verdad hay un paso que parece un paso ciego entre esos grupos influyentes que no tuvieron nada que ver en el Antiguo Testamento y que de repente los vemos en el Nuevo, como los que acabas de decir, ¿no? Que son los fariseos, los saduceos, los esenios y todos esos grupos que aparecen en el Nuevo Testamento. Ese es el paso exactamente donde podemos entender cómo fue que llegaron al Nuevo Testamento. Eso bien. Muy bien, Anita. Muy bien. Pati. Bueno, ya no lo tocó la clase, solo nos quedamos con que el Imperio Romano llegó, pero también la situación de que el Imperio Romano haya llegado fue determinante para la evolución del Evangelio, porque el Imperio Romano llegó con caminos, llegó con soldados, llegó con formas de transporte seguras que facilitaron que el Evangelio se pudiera regar por todo Asia. Lo vamos a ver en la siguiente lección y la siguiente de la siguiente. Van a ver, va a estar muy interesante. Pero pues yo le doy gracias a Dios. Creo que el que nosotros tengamos un mayor conocimiento nos acerca a una mejor comprensión del conocimiento de Dios. Que eso es lo importante. Ver cómo Dios no es un Dios lejano, al contrario, es un Dios que entreteje la historia y lo hace para cumplir planes y propósitos suyos. Así que, pues, creo que esto va a ayudarnos mucho a que este conocimiento se traduzca en una vida transformada, que baje el conocimiento a nuestro corazón, nos afiance, como bien lo decía Marta, esto afianza de mejor manera nuestra fe, y esa es la idea. Nuestra fe es una fe razonada también. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a despedirnos. Déjame terminar la clase.